Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Hombre, se anima uno, pues nomás de ver algunas caras se anima uno, ¿verdad? Qué bueno, hermanos. Bueno, ¿vienen positivos? ¿Vienen animados? Bueno, vamos a abrir la Biblia, el libro de Filipenses. El libro de Filipenses. La carta a los Filipenses. Vamos a estudiar un poquito la carta a los Filipenses. Vamos a tener, yo creo que todo el mes de enero, bueno, los domingos que faltan para estudiar un poquito de esta carta. Pero antes de comenzar, solamente quiero que consideremos algo importante de la carta a los Filipenses, ¿sí? La carta a los Filipenses, hermanos, tiene una particularidad. En el capítulo 4, Filipenses capítulo 4, ¿lo tiene ahí, hermano? El capítulo 4 de Filipenses, voy a leer un poquito ahí, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evode y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y esta es la particularidad de Filipenses. Versículo 4 dice: regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? ¿Y usted sí entiende la palabra siempre? ¿Qué significa siempre? Le voy a explicar qué significa siempre. Siempre significa siempre. Siempre significa todo el tiempo, en todo momento. Eso es siempre, ¿verdad? Es una palabra muy, muy usada por las mujeres. Cuando acusan al hombre le dicen: tú siempre. Tú siempre. O sea, sí se entiende eso, ¿no? Los hombres no la entendemos bien porque para una mujer uno siempre. Tú siempre eres así, tú siempre, ¿verdad? Para los hombres entendemos muy bien más bien no entendemos muy bien el significado de esa palabra, porque cuando ella dice siempre, uno entiende, bueno, por ejemplo, si uno deja algo tirado en la cama, la esposa dice: tú siempre, ¿sí? Y uno lo hace ahí de vez cada 8 días, pero entonces yo creo que cuando dice la Biblia siempre, está diciendo cada 8 días. No sé si me entienden, pero como ella lo interpreta siempre, tú siempre. Entonces nosotros los hombres no entendemos bien la palabra siempre, y las mujeres sí, ellas dicen siempre, tú siempre. No se crea, hermano, pero bueno, pero Pablo dice, pues, dice aquí: regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Y luego mire que dice: otra vez digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esa es la particularidad de la carta de Filipenses, donde el apóstol le está diciendo a los hermanos de la iglesia: regocíjense. Regocíjense. El regocijo, hermanos, es una palabra que casi ya no utilizamos en nuestro vocabulario. Porque, por ejemplo, imagínense, gozo.
gozo y regocijo, ¿será lo mismo? Bueno, es como un sinónimo. ¿Se vale como un sinónimo? ¿Sí o no? Gozo y regocijo, alegría y regocijo, ¿es un sinónimo? ¿Sí o no? Todo lo que Pablo dice, estar contento, ¿es sinónimo de regocijo? Entonces la palabra regocijo abarca todas, es la que da pauta a toda la gama de sinónimos de alegría. Alegría, gozo, desenfreno, todo lo que usted puede entender como contento, animado, positivo, alegre. Alegrón no, alegre. ¿Sí me están entendiendo, hermano? Todo lo que significa, y Pablo les está diciendo, hey hermanos, ¿qué pasó con esa alegría? ¿Qué pasó con esos rostros que se cargan ahorita, hombre? ¿Cómo está eso? Hey hermanos, esa alegría, ¿qué pasó? Ese gozo, ¿dónde está? Eso es lo que Pablo les está diciendo a los hermanos de la iglesia en Filipos. Regocíjense. O sea, el regocijo abarca todas las palabras, como si metieras todas en un paquete, y dice todo el gozo, la alegría, el contento, el ánimo, la dicha, todo eso va incluido en regocijo. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí? Bueno. Y algunos dicen, Pablo, sí, pues pastor, pero pues Pablo no era casado. Y así cualquiera se pone animado y contento. Pero cáselo y verá cómo se le quita la alegría. Sí, así decía mi abuelito, yo fui contento hasta los 22 años. Después de ahí nunca volví a ser feliz. No, hermanos, pero Pablo está hablando acerca de regocijaos. ¿Y sabe por qué razón? Ahora, ¿por qué razón la carta a Filipenses, Pablo está animando a la gente a ponerse contenta? Pero, ¿qué podemos encontrar dentro de ese ánimo de Pablo hacia los hermanos? Porque cuando usted, mire, déjeme decirle algo. Cuando usted está triste, usted no puede animar a nadie, ¿sí? ¿O no? ¿O sí puede? Y cuando usted sabe que alguien está pasando por momentos difíciles en su vida y le quiere transmitir un poquito de ánimo, alegría, sabe usted que, híjole, ¿cómo le hago? Porque eso cuesta. ¿Sí me entienden, hermanos? Esta mañana noto como que vamos a cambiar mejor de tema, vamos a buscar un tema de tristeza, porque creo que ahorita es lo que les queda a ustedes. Sí, vamos a buscar un tema de enojo. Vamos a ver cuando Pablo estaba enojado y pegaba y todo eso, sí. Porque esto de alegrita no, como que no queda, no siento que me equivoqué de tema. Por más que les digo y les bromeo y les chisteo, ya de algunos ya no sé, con nada se ríen, hermano, ya con nada. Pues algunos de ustedes si se ríen se les fractura la quijada, ¿verdad? O están chimuelos y no se quieren reír. ¿Qué estoy diciendo? Pablo está diciendo esto, hermanos, porque hay una razón. Fíjese desde dónde Pablo está diciendo esto. Mire conmigo ahí en el capítulo 1. Mire conmigo en el capítulo 1. ¿Están ahí? Dice, versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ahí todavía no los está animando, todavía no los está diciendo, pónganse contentos, anímense, échenle ganas, animaos, regocijaos, otra vez regocijaos. Y dice ahí, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Sus qué, hermano? ¿Sabe qué está? ¿Desde dónde está Pablo? Les está mandando la carta a los hermanos de la iglesia en Filipos, desde la cárcel. Pablo está preso por predicar el evangelio.
Los romanos lo apresaron por predicar el evangelio. Pablo está trayendo, este hombre está haciendo una revolución con el mensaje de salvación, con el mensaje del evangelio. Y a los intereses políticos de aquel entonces no le convenían ideologías, porque recuerde usted que estas ideologías, usted sabe que la historia del hombre ha tenido que ver una cosa, la ideología, la forma de pensar. El mundo se ha caracterizado por el pensamiento. Siempre ha habido tiempos a través de la historia donde el hombre ha cambiado su manera de pensar a través de la información que recibe. Usted y yo antes pensábamos de una manera, pero cuando empezamos a aprender del Señor, empezamos a cambiar nuestra manera de pensar. ¿De acuerdo? Pero a través de la historia los hombres ha habido revolución de pensamiento, mucho, se levanta. Por eso es importante este asunto de los escritores. Los escritores que han dejado su pensamiento a través de sus escritos, han transformado la mente y la vida de. Por ejemplo, usted sabe que Carlos Marx, ¿quién oyó a alguien de Carlos Marx? Carlos Marx fue un escritor que muchos años atrás él y otros hombres de allá de Europa, ellos se pusieron a pensar y dijeron, ¿qué tal si el mundo ya no se coordinara con capitalismo? Bueno, no quiero darles una clase de historia porque quiero darles la Biblia, pero es importante entender esto. Entonces el Carlos Marx dijo, yo creo que si todos tuviéramos lo mismo, sería más feliz la gente. Porque aquí hay unos bien ricos y otros bien pobres. Y dijo Carlos Marx, si mejor en el mundo, en las naciones, todos tuvieran lo mismo. Entonces él empezó a hacer una doctrina, ¿verdad? Social, una doctrina social donde todos los hombres tuvieran lo mismo. Y lo escribió. Pero él fue influenciado por otros anteriores a él, que siempre pensaron así. Híjole, ¿qué tal si las cosas cambiaran? Y luego él hizo sus escritos, ¿verdad? Y ahí los dejó, no piensen ustedes, pero de repente por ahí un loquito por ahí los agarró. Y entonces eso transformó por décadas el mundo, porque ustedes saben que hubo un tiempo en donde Rusia fue socialista, Europa fue socialista, parte de la Europa fue socialista, y hubo una guerra que le llamaron la Guerra Fría, donde había guerra entre los capitalistas. Ustedes saben que Alemania estaba dividida en dos. Alemania federal y Alemania democrática. Pero todo eso impactó naciones a través de gente que nada más se ponía a pensar y escribía. Y les mueven la mente a la gente. O sea que usted y yo somos lo que agarramos desde chiquitos. La mentalidad que tenemos es la información que recibimos. Si usted vio mucho el Chavo del 8, por eso es como es. ¿Sí? Si usted vio mucho a doña Florinda, por eso anda toda con sus tubos, toda chancluda. Pero en verdad todo lo que vemos impacta nuestras mentes. ¿Me están siguiendo, hermanos? Y ahora llega el apóstol Pablo con la verdad de Dios. Escuche, no con un pensamiento loco de un hombre, con la verdad de Dios. Y eso estaba, hermanos, mire, déjeme explicarle. Yo sé que algunos de ustedes, quizás no saben, pero por ejemplo, en la música es lo mismo. En los años 60, cuando hubo la guerra de Vietnam, en los Estados Unidos estaban muriendo muchos jóvenes, se iban al ejército y estaban muriendo muchos jóvenes. Entonces los jóvenes se rebelaron y comenzó el movimiento hippie.
¿sí? Ellos decían amor y paz. ¿Sí se acuerdan o no? No, ¿ustedes qué se van a acordar? Ustedes nacieron aquí en el 2000 apenas. Yo nací en el 64 y yo tenía unos 4 o 5 años, todavía había mucho de esa información. Y pues como yo vivía en Chilangolandia, pues ahí uno, ¿verdad? Si usted vivía acá en el ranchito, pues no se daba cuenta de eso, pero allá en Chilangolandia había de todo. Entonces surgieron grupos musicales que ellos cantaban, pero y un grupo musical que surgió en aquel entonces fueron los Beatles. Y los Beatles, hermano, ellos trastornaron la mentalidad de la juventud con sus canciones. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, y eso, hermanos, los Beatles, miren, trastornaron la juventud de tal manera que los cortes de pelo de toda la juventud de aquel entonces era como los Beatles. Por ejemplo, ahorita ustedes ven el Cristiano Ronaldo se cortó el pelo y se hizo una raya aquí. Y se ha fijado que todos los jóvenes andan con, algunos hasta todavía andan con raya, de los viejos ya. Porque eso es algo que sí me están diciendo, como hay un solo hombre que por la difusión que hay en la televisión impacta las mentes. Bueno, el apóstol Pablo trae una verdad y está impactando las mentes del mundo en aquel entonces. Pero es la verdad de Dios, la gente está creyendo. Aún los romanos estaban, o sea, la gente se estaba convirtiendo a Cristo. Estaba así como fíjense ustedes, por ejemplo, Castro y todos ellos dijeron, pues si en Europa funcionó, pues entonces en América también funciona. Y Castro dijo en Cuba y brum, y volteó a Cuba y cómo lo dejaron, pobres cubanos. Porque entonces ahora tengo una pregunta. ¿El socialismo funcionó o no funcionó? Fue un loco que se le ocurrió y convenció a toda una generación y la generación fracasó. ¿Sí me están entendiendo? Así son las corrientes que hay a través del mundo. Cristianismo, si no funcionara, hermanos, ya desde aquel entonces hubiera fracasado. Mire, vean conmigo en el libro de Hechos, por favor. Muchos de nosotros decimos, bueno, pues es que yo voy a una nueva religión y no. Hechos, capítulo Hechos 5. ¿Los tiene, hermanos? Dice versículo, acaban de detener a los discípulos, hermanos, por estar predicando el evangelio, nada más ahí en Jerusalén, allí en donde estaban los judíos. Y mira que dice el 24, el Hechos 5:26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado, mire lo que dice, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Les dijeron que no habláramos del nombre de Jesús y ustedes ahora ya llenaron Jerusalén de esa enseñanza, de esa doctrina. Y dice, ¿y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Este era un viejito más sabio, este no era tan atrabancado. Y dice ahí el versículo 35, y luego dijo, varones israelitas,
mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos ¿a qué? O sea, él se levantó con una locura, él se inventó una y dijo, síganme los buenos, y lo siguieron, y ahí andaban todos alocados, dice, pero después se murió, y los que lo siguieron. Y luego mire qué dice. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué dice? Se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la vas a poder destruir. Y dice, déjenlos. Si esto que están haciendo es pura locura, de como locos, que es locura. Mire, si es locura, esto se va a acabar. Si esto es algo, un movimiento nada más momentáneo, se acaba, hermanos. ¿Se acabó el socialismo? ¿Sí o no? Pero mire qué les dice. Si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, ¿qué dice? No la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra quién. Porque si es de Dios lo que estos están haciendo viene de Dios, dice, no van a poder con Dios. Si la obra, escúcheme bien, si la obra que Dios está haciendo en usted y en mí, si lo que Dios comenzó en usted y en mí fue plan de Dios, ni usted mismo le puede echar a perder el plan a Dios. Voy a repetir eso otra vez. Lo que Dios comenzó en nosotros fue mire, déjeme le explico. ¿Ha leído usted en la Biblia cuántos hombres Dios les pidió hacer algo y ellos decían no? Tengo una pregunta, ¿se salieron con la suya esos hombres? Dios se salió con la suya. Jonás, ve a predicar a Nínive, y dijo Jonás, no, me caen regordos, yo no voy. ¿Sí? Está como los hermanos de aquí de la iglesia, vayan a predicar a Santa Cruz. No, Santa Cruz no. Están regachos los de Santa Cruz. ¿Sí me entienden? No quieren, nadie quiere ir a Santa Cruz. ¿Está bien? Dice el Señor, pero yo voy a levantar a uno que va a ir. Porque cuando Dios decide algo, hermano, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que Dios es soberano? Que Dios es alguien a quien no se le puede decir no. Dios decide algo porque Dios ya tiene su plan armado y dice Dios, me hace falta, mira aquí en mi plan me hace falta una familia de este tipo. Y de repente dices, mira ahí hay unos, échalos. Dios te llama y el plan de Dios se va a llevar a cabo en tu vida. No luches contra Dios, hermano. Porque es obra si tu obra, lo que Dios quiere hacer contigo es obra de Dios, a veces nosotros mismos estamos peleando con Dios mismo. Y luego hasta decimos, pastor, el diablo, no es el diablo, estás peleando con Dios, no con el diablo. Hoy día, hermano, estamos tan llenos de información y doctrina carismática que somos tan ignorantes de la Biblia que a veces es con Dios con el que estamos luchando. Y yo no sé de ti, pero yo con Dios no me pondría. Y decimos, no, pero es que yo tengo mis planes. ¿Sabe? Tú tienes tus planes, pero Dios tiene los suyos. Y dice Dios, yo tengo trabajando más de 6,000 años en mi plan y nadie me lo va a echar a perder. Entonces deja que Dios haga la obra en ti, hermano.
Por esa razón, Pablo, ahora tengo una pregunta, Pablo estaba predicando, mire lo que dice Hechos capítulo 26. Ahora vamos a entender un poquito aquí de contexto histórico para meternos al punto. Por cierto, ¿saben ese viejito que les dio el consejo a los judíos, a los fariseos? Ese viejito, ¿cómo se llamaba? ¿Quién se acuerda? Gamaliel. Gamaliel fue el maestro del apóstol Pablo. Ahorita lo vamos a ver en Filipenses, que Gamaliel fue su maestro. O sea, Gamaliel era un hombre sabio, entendido. Pero vea conmigo Hechos 26, por favor, vamos a entender esto. Hechos 26. ¿Lo tiene, mano? Mire, aquí Pablo está detenido. Lo tienen detenido, ya lo tienen detenido, lo quieren matar. Entonces Pablo dice, pues no, yo soy romano, así que me tienen que proteger. Había hombres que tenían ciudadanía romana, pues Pablo era fresa, Pablo era fresita, ¿me entiende? Entonces a Pablo le consiguieron ciudadanía romana, o sea, él era judío de nación, pero por causa de que Pablo era de las familias bien de aquel entonces, los papás le consiguieron ciudadanía romana. El ser ciudadano romano es como ahora todos los que de repente andas ahí en el aeropuerto, ¿verdad? Y ves a unos, pero bien paisanos, hermano, pero prietos, pelos necios, pero traen pasaporte americano porque nacieron allá. ¿Sí me explico o no? Luego les ves el pasaporte azul y dices, mira, este indio trae pasaporte americano porque nació allá. ¿Sí me explico o no? Uno que otro pastor que viene a predicar aquí ya traen pasaporte azul porque son paisas, pero ya traen pasaporte azul. Qué bueno que esto se graba para que lo vean. Sí. Y por cierto, mi nieto es paisita, pero ya tiene pasaporte americano. Entonces, hermanos, en Hechos 24, Pablo se cría se cría allí con los fresitas de aquel entonces, y ahora lo tienen detenido y llega el rey Agripa. El rey Agripa era el bisnieto de Herodes, aquel Herodes malvado, o era el nieto de Herodes. ¿Se acuerdan el Herodes que mandó matar a Jesús? Agripa es del linaje de los reyes de esos Herodes. Y todos esos judíos tenían amistades, o sea, hacían sus pachangas ahí, ¿verdad? Todos sus hijos trabajaban en Televisa y todo eso. Entonces, mire qué dice el versículo 1, dice, entonces, versículo Hechos 26, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, mira, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me hagas. Dice Pablo, qué bendición que estás tú aquí, porque pues tú y yo crecimos juntos, íbamos al Francés Hidalgo juntos, al angloamericano juntos, al Frida Kahlo juntos. ¿Sí entienden de qué estoy hablando? O sea, Pablo no fue a la Zipatli, hermano. ¿Sí me están entendiendo? Pablo era de familias bien. Pablo, entonces, todo este asunto, Dios te necesitaba un hombre de esas capacidades, un hombre que hablara varios idiomas. Y dice Pablo, mira que dice el 4, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, ¿la conocen quién? Dice Pablo, todos me conocen. Yo salía en la revista Hola. Hermanos, algunos de ustedes no saben ni de qué estoy hablando. Yo salía en la revista Hola, bueno, dice ahí, ¿en cuál? ¿A Jet Set? Muy bien.
Dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. ¿Saben ustedes, hermanos, el fariseísmo era una secta de los judíos? O sea, todos los israelitas, pues obviamente los circuncidaban y todos pues practicaban el judaísmo, ¿me entienden? Pero había unos que se diferenciaban y se hacían sectas, grupos sectarios. Unos decían, no, pues nosotros creemos que esto es así, nosotros creemos que esto es así. Pero los fariseos eran los ricos, los fresas del judaísmo. Por eso ellos tenían todo ese acceso. Y Pablo, vamos a ver rápido, dice ahí, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Pablo le dice, mira, yo antes vivía así como un judío, fariseo. Dice, pero, versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Pablo le está diciendo a Agripa, yo era un judío consagrado y era celoso del judaísmo, de tal manera que cuando empezaron los cristianitos, yo los empecé a matar. ¿Sí están conmigo? Es como, este asunto no ha cambiado, hermano. Siempre ha habido sectas religiosas así como celosas, y cuando empezó el cristianismo, hermano, pues los que empezaron a atacar el cristianismo fueron los católicos, las sectas religiosas católicas. Los del rancho, esos que, no, los riquillos católicos. ¿Sí me están entendiendo? Es el mismo movimiento. ¿Por qué? Porque ya estaban atentando contra unas costumbres, pero el cristianismo llegó como una verdad. Y Pablo le está contando eso al rey Agripa. Dice, quiero que sepas por qué razón ahora predico lo que predico, por qué hago lo que hago. ¿Vamos bien, hermanos? Y dice ahí, 12, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Te dice, mira, Pablo, ya deja de hacerle al cuento, levántate, porque yo para eso te escogí. Tú vas a ser un administrador de mi obra. Tú vas a ser un testigo de las cosas que yo voy a empezar a hacer a través de tu vida. Tú le vas a decir a la gente, miren, ¿vieron quién yo era antes? Sí. ¿Ven quién yo soy ahora? Sí, Cristo lo hizo. Voy a trabajar en tu vida. Voy a trabajar en tu vida. Y entonces mire lo que dice versículo, dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Dice, no solamente te voy a cambiar para que hagas un trabajo para mí. O sea, no solamente, hay gente que piensa que cristianismo es llegar a un lugar a dejar de chupar, a dejar de bailar, es que ahí, pues ahí ya no chupa, que en esta iglesia, ¿qué les permiten y qué no les permiten? En esta iglesia, ¿qué les permiten y qué? En esta iglesia, aquí hermano, tú puedes hacer lo que quieras. ¿Quieres bailar? Baila. ¿Quieres chupar? Chupa. ¿Quién te obliga? Todos chupan y bailan, ¿a poco no? ¿A poco no anduviste chupando en el fin de año? Ay, pastor, yo no, pero algunos sí, no crean que no sé. Tienen cara de borrachos. Y algunas hasta de borrachas, hermano. Dice, te voy a cambiar por una razón, porque quiero usar tu vida. Mire que le dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Recuerde que Pablo era un judío y el Señor amó al mundo, porque de tal manera amó Dios no nada más amó a los judíos,
Amó Dios al mundo. Y el mundo, hermanos, en el mundo hay dos tipos, para Dios hay dos tipos de gente, judíos y gentiles. Y nosotros somos gentiles. Y por eso Dios Jesús le dijo a Pablo, quiero que vayas con los gentiles y les hables de la salvación, del perdón, de la reconciliación que hay con Dios. Los gentiles ni me conocen. Los gentiles conocen a Moloch, los gentiles conocen a Baal, los gentiles conocen a tantas, de todos los, dice, pero al Dios verdadero no lo conocen. Los gentiles conocen a su virgencita y a los reyes, a los santos reyes. Ni eran reyes ni eran santos. Eran magos, sí, pero ni eran reyes ni eran santos. Algunos no vinieron al culto porque están esperando que lleguen los reyes todavía. Mira qué dice aquí. Ahí están. No abran los ojos, porque tal si llegan. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos. ¿Para qué, hermanos? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a quién. Eso es exactamente lo que el hermano, el cristiano, para eso es escogido el cristiano, para que tú y yo, una vez que el Señor nos transforme, vayamos a gente a abrirle los ojos. Porque cuántas cosas nosotros decimos y dijimos, pero ¿cómo estaba yo de tonto? ¿Por qué mira si yo hubiera conocido lo que Dios tiene en su palabra, yo no hubiera cometido tantas barbaridades en mi vida? A muchos de nosotros podemos decir, si yo hubiera conocido esto, mis hijos no estarían echados a perder. Si yo hubiera conocido esto, todavía estaría con el viejo panzón ese de mi viejo. Si yo hubiera conocido. ¿Por qué? Porque estábamos bajo la potestad de ¿quién? De Satanás. El poder, hermano, bajo el poder del diablo. Algunos no piensen que el diablo es así, la película que has visto, de que se aparecen y posesión infernal el diablo no, ese no es su trabajo del diablo, hermanos. El diablo trabaja de forma diferente. Sigamos, dice ahí, para que se conviertan, dice, para que se abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en quién. Es Jesús quien estaba hablando con Pablo y le dice, por la fe en quién, en mí, perdón de pecados y herencia entre los. Es la palabra santificado, es la palabra escogido, apartado, herencia entre los santificados. Versículo 19. Y mira qué le dice el apóstol, por lo cual, oh rey Agripa, ¿qué dice? No fui rebelde a la visión celestial. Cuando Dios se apareció a mi vida, yo no fui rebelde. Yo entendí. Yo no fui rebelde, yo entendí. Él quería hacer una obra, un trabajo con mi vida. Yo pensé que mi trabajo era pues, ser fresita, ser fariseíto, andar ahí bien chévere, mi vida toda, vida social, ¿verdad? Todo eso. Pero Dios escogió algo diferente para mí. Esa es la obra que Dios quiso hacer en mí. Y dijo Pablo, y yo no fui rebelde, porque, escuche bien, porque cuando Gamaliel les dijo, hey, ustedes locos que la agarran con los cristianos, ahí estaba Pablo. Créanme que ahí estaba Pablo. Mire qué dice en Filipenses capítulo 3.
Pablo ahí cuenta otra vez el asunto de su condición. Filipenses 3, ¿lo tienen, hermanos? Dice versículo 3, 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Ya lo tienen? Ok, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas. Otra vez Pablo les vuelve a decir, gozaos, gócense. Dice, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en ¿quién? No teniendo confianza en la carne, dice Pablo. Pero bueno, dice, nosotros no confiamos cuando habla Pablo de confianza en la carne, es de las capacidades, de las posibilidades, de los medios. Mire lo que dice, versículo 4 dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. O sea, si se trata de decir ¿qué somos? Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, Pablo dice, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Irreprensible. Dice Pablo, fresita. Yo, hermano, mira, dice, ¿qué no Pablo le está diciendo a los corintios? Dense cuenta, hermanos, que ustedes no son muy sabios, que digamos, no son muy poderosos, ¿verdad que sí? Y luego les dice, ni muchos nobles. Dice, pero Pablo dice, pero porque eso era lo que, de todos modos, ¿qué no ve que siempre en el mundo ha habido eso? Que la gente confía en la carne, hermanos. La gente confía en la carne. Vea conmigo a Filipenses, Hechos 22, por favor, Hechos 22. ¿Sí estamos aprendiendo algo o no? Por lo menos estamos aprendiendo un poquito de contexto histórico. Hechos 22, ahorita vamos a entrar al punto. Hechos 22, mire qué dice ahí otra vez. Pablo está contando su conversión. Mire que dice, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa entre vosotros. Pablo siempre se estaba defendiendo de que lo acusaban injustamente. Dice, y al oír que les hablaba en lengua, ¿qué? Guardaron más silencio y él les dijo. Pablo hablaba griego, hablaba arameo, hablaba hebreo, ¿sí? Hablaba el idioma que hablaban los romanos en aquel entonces. Eso era un hombre pero tremendo. Mire qué dice. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido ¿a dónde? ¿Se dan cuenta que cuando Gamaliel estaba ahí, Pablo estaba ahí sentado? O sea, Pablo, y hermanos, en aquel entonces los hombres aprendían de la sabiduría de los viejos. Esos eran las universidades, no existían las universidades, sino las universidades eran estar a los pies de los viejos. Y Pablo pues era un hombre así. Pablo tuvo una vida judía consagrada, pero él dice, pero un día llegó el Señor a mi vida. Versículo 6. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas que... ¿Sabe a qué venimos a la iglesia, hermano?
Algunos decimos, hay unas iglesias que dicen casa de oración. No venimos a orar. Jesús dijo, si tú quieres orar, métete a tu cuarto y cierra la puerta y ahí ora. Pastor, entonces las reuniones de oración, sí hacemos reuniones de oración, pero no venimos a la iglesia, no venimos a orar. De repente yo oro, vamos a orar. De repente viene un invitado que no sé a qué iglesia se ha metido y empieza, y yo estoy orando, y cállate. No venimos a orar. Dice ahí, y como yo no veía a causa de la, perdón, entonces vino a mí, se recibe la vista, y en aquella misma recobré la vista. Dice, él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás que, y a todos los hombres de lo que han visto, y de lo que has visto y oído. Dice, entonces hermano, dice, primero te escogió para que conozcas ¿qué? ¿Su qué? No para que vengas y le digas, Señor, vengo a orar a ti para que se haga mi voluntad. Ya, mira hermano, si Dios ya te escogió, tira tu voluntad a la basura. Métete aquí y pregúntale, ¿qué hay para mí? Desde el principio que tú vienes a la iglesia, porque cuando tú hiciste tu propia voluntad, mira cómo terminamos todos los que andábamos creyendo que era nuestra voluntad hacer esto. Pero cuando, mira, yo llegué de 25 años y yo tenía mi idea, bueno, pues yo quiero ser un mejor padre, un buen esposo. No lo he logrado todavía, pero yo quiero ser un buen hombre, ya quiero salirme de eso. Pero llegué aquí y empecé a escuchar la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué me dijo Dios un día? Quiero que me sirvas. Y yo decía, bueno, pero eso es para chavos, ¿no? Como para chavos, ¿no? Yo ya tenía 29 años cuando Dios me dijo, quiero que seas un pastor. Yo dije, Señor, pero pues ¿cómo? De 29. Yo veía que los que se iban al instituto era como el Moy, como el Jesús, ¿verdad? Así chavitos, ¿verdad? Todos soncitos todavía, ¿verdad? No, hermanos, el Señor me dijo, quiero que me sirvas. Y yo cada vez, yo decía, no, yo creo que nomás es la emoción que siento de estar aquí. Pero Dios me fue confirmando después. ¿Sabe a qué venimos a la iglesia? A escuchar la voluntad de Dios. ¿Sabe que lo que tú escuchas, a veces tú piensas, el pastor, ese desgraciado pastor, se mancha el pastor? ¿Y qué tal si fuera Dios diciéndote qué esperas para hacerlo? O más bien, yo creo que es Dios. Porque hay algunos de ustedes que yo ni los conozco, hermano. Ya cuando ya los conozco, pues ya, pero cuando no los conozco. ¿Saben que yo cuando estoy yo preparando un sermón y yo digo y veo una verdad, pienso cómo la voy a decir a modo de que no piense la gente que se lo estoy tirando directamente a alguien? Porque yo digo, Señor, que yo te pido que ellos no me vean a mí, que crean que eres tú. Es la voluntad de Dios. Bueno, ya se acabó el tiempo y ni siquiera comencé la clase. Pero ¿sabe qué, hermano? Dice versículo, dice, conozca su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo, ¿a qué? De lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué detenéis? ¿O por qué detienes? ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahora sí, órale, rápido. Sea salvo para que yo lo perdone y empecemos a chambear. Te quiero, órale, levántate, recibe al Señor, acepta a Cristo como tu Salvador, bautízate, te perdono tus pecados y empezamos a chambear. Porque con tus pecados no podemos tener amistad, pero ya sin pecado, lavados con la sangre de Cristo, podemos empezar una nueva vida. Por eso cuando usted viene aquí a la iglesia siempre le hacemos la pregunta, si usted está aquí y no está seguro que al morir se va al cielo, levante la mano, porque queremos que te pase lo que a Pablo, que laves tus pecados para que Dios empiece a mostrarte su voluntad, porque con pecado no puedes entender su voluntad.
Y pues, hermano, y como nos encanta el pecado, qué sabroso es el pecado. Ay, qué rico, ¿a poco no? Ay, qué rico el pecado. ¿A poco no es bien rico, hermano? ¿A poco no es bien rico? Y le hacen. Hombre, como dice aquel profeta, no te hagas. No te hagas. Sí me están entendiendo, hermanos. Entonces, por eso es que, no es que nos creemos santuchos. No es que nos creemos, pues hermano, pues todos le batallamos, todos le batallamos. Pastor, ¿usted le batalla? Claro, pues tengo carne. No soy un espíritu, hermano. Todos le batallamos. ¿Sí están conmigo? Le batallamos, pero por eso tenemos que ser salvos, perdonados y luego tratar de venir a la iglesia para escuchar la voluntad del Señor. Bueno, vamos a entrar ya se acabó la hora, pero vamos a ver Filipenses, porque si no, por lo menos para que se vayan con la idea de lo que queríamos ver. Entonces el apóstol dice ahí en el capítulo 1, Filipenses 1. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando en todas mis oraciones, con gozo por todos vosotros. Pablo dice, ¿cómo me acuerdo de ustedes? Y lo único que me produce es puro gozo. Cuando estoy orando, qué emoción me da pensar. Yo de repente oro por algunos muchachos, algunos hermanos y digo, ay Señor, qué bendición, mira lo que estás haciendo en esa vida. A veces oro por algunos y digo, ay Señor, ¿qué vamos a hacer con este? Pero Pablo dice, ustedes me acuerdo de ustedes, dice, y lo único que me produce es alegría. Fíjate, Pablo en la cárcel, estaba sufriendo en la cárcel, pero cuando oraba y se acordaba de los de Filipenses, se empezaba a reír. Y decía, entonces, ¿eres este loco? ¿Qué le pasa? Se emocionaba de acordarse lo que pasaba con los hermanos. Y dice ahí, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto. Dice Pablo, yo estoy convencido que el que comenzó en vosotros, ¿qué? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo, es cuando Cristo aparezca otra vez. Eso quiere decir que si tú ya eres salvo y ya llegaste, dice Pablo, yo estoy convencido de algo. ¿Se dan cuenta que a veces llegué ahorita en la mañana y dije, qué bueno es ver algunas caras, se anima uno? Porque me está pasando lo que a Pablo. A veces uno dice, y aquellos ya no. Aquellos que un día estuvieron aquí, ya no. Ya se perdió todo el asunto. Y uno de repente eleva su voz al cielo y dice, Señor, ¿ya los desechaste? Pero como yo sé que Dios no desecha a nadie, y como Pablo dice, yo estoy convencido que si Dios comenzó, si tú fuiste salvo, ya no te escapas, hermano. O sea, salvación es que Dios dijo, ya te escogí y yo ahora sí que perdóname, pero ya te fregaste. En el buen sentido de la palabra. Porque Dios comienza un trabajo en tu vida y Pablo dice, yo estoy convencido, porque un día Dios dijo de mí y sigue trabajando en mi vida y conozco mejor su voluntad y sigo haciendo cosas para Él. Comenzar la obra en mi vida, estoy conociendo cada vez más lo que Él quiere, la voluntad de Dios. Termino con esto. Cuando yo fui salvo, mi hermano Sergio estaba viviendo en California y yo oraba para que él fuera salvo. Yo estaba emocionado con la Biblia y la salvación y yo quería que toda mi familia fuera salva. Cuando tú eres recién convertido, no te importan los demás, te importan los que tú quieres. Yo quería que mis hermanos, mi familia, mi mamá fue salva, íbamos a la iglesia, estábamos bien felices, pero yo quería que mis hermanos fueran salvos. Pero como mi hermano se había ido a Estados Unidos, yo decía, ya se va a echar a perder. Y entonces yo oraba, Dios, sálvalo. Bueno, para no hacerte larga la historia, pues no teníamos, yo no tenía ni la menor idea de los medios,
Pero un día orando a Dios, dije, pues, le dije a mi esposa, voy a ir a ver si me dan la visa de los Estados Unidos. Y que voy, hermano, y que me la dan sin preguntarme nada. Entonces decían, hay que tener dinero. Yo no tenía ni para comer ese día. No, nada, me la dieron, bro. Ya, entonces ya tengo mi visa y dije a mi esposa, voy a ir a ganar a Cristo a mi hermano. Y entonces mi pastor era un americano. Y ¿qué pasó, pues, hermano? ¿Le dieron la visa? Sí, no, pues ya puede ir a ver a su hermano, órale, que yo le consigo la iglesia. Y bueno, ahí vamos. Llego a Estados Unidos, le hablo de Cristo, lo llevo a la iglesia, se bautiza, empiezan a ir a una iglesia, pura bendición. Pero yo nunca había ido. Entonces me dice mi hermano, ¿cómo ves aquí? Dije, no, pues está bonito, está bien. ¿Por qué no te vienes con tu familia? ¿Pero cómo? Sí, entonces y ya me dice, mira, aquí ponemos un negocio, y me empezó a decir, y le dije, pero ¿cómo lo haríamos? Le dije, pero ¿a poco no? Dice, pues hay que sacar papeles, pero no, mire, fíjese que con decirle que me dijo, ¿sabe qué me dijo? Me dijo, mira, hacemos esto, dice, hay gente, dice, vamos a un panteón, dice, sacamos el seguro social de alguien que murió. Y hermano, mucha gente hizo esa tranza en aquellos años. Dice, con eso agarramos papeles. O sea, todo. Y entonces y lo planeamos. Y yo dije, oye, está bien. Y le dije, pero para el negocio, me dijo, mira, tú vendes tu casa allá en México, te traes el dinero, y nosotros aquí con lo que tenemos, ponemos un negocio, rentamos una casa, vivimos juntos, y para no contratar personal, lo atendemos juntos. Todo bien planeado. Y ya regreso yo y le digo a mi esposa, ¿qué crees? Que esto y que lo otro. ¿Cómo ves? ¿Nos vamos? Me dijo, pues como tú quieras, lo que tú digas. Sí, pues no. Dice, entonces me dice mi esposa, oye, pues pregúntale al pastor, ya ves que él es gringo, él te puede decir mejor. Y ahí voy con el pastor. Y me dice el pastor, ya, ¿cómo le fue, hermano? Bien. Y dije, oiga, pastor, mire que así. Ay, que lo invitó a estar ahí así. ¿En qué trabaja? Y la esposa, pues esa es gerente. Oh, está bien, ¿no? Ella sabe bien del negocio. ¿No? Sí. ¿Y esto? Pues mire, pastor, aquí lo traigo anotado. No, pues sí. ¿Y cómo le haría para papeles así? Y se ríe el pastor y dice, bueno, pero pues sí, están haciendo muchos así. No, pues sí. Y esto, y todo se lo contesté. Y me dijo, no, hermano, está perfecto el plan. Dije, ¿verdad que sí, pastor? Me dijo, sí. Estaba perfectísimo el plan, me dijo. Y le dije, bueno, entonces ¿cómo ve, pastor? Me dice, mire, vais a la casa, dice, y de hoy en 8 me viene con la Biblia y me muestra en la Biblia que es la voluntad de Dios que usted se vaya. Y si usted me muestra con la Biblia que es la voluntad de Dios, yo hasta oro por usted para que se vaya. Porque Dios tenía otra voluntad para mí. Pero qué tal que me vale la voluntad de Dios, yo me lanzo. ¿Dónde andaría yo ahorita, hermano? ¿Dónde andarían mis hijos ahorita? ¿Serían cholos o algo así? Que tienen toda la tendencia de cholos. Hermano, el Señor te escogió, amén. Eso es lo que Pablo está diciéndole a los de Filipos. Dios te escogió. Número 2, Él no se va a rajar de lo que quiere hacer. Lo que va a hacer, dice Pablo, estoy convencido que lo va a terminar. Tenemos que aprender esas verdades. ¿Sabe a qué venimos a la iglesia? A escuchar lo que Dios quiere que hagamos, a aprender la voluntad de Dios. ¿Sí? Tú tienes, mira, ¿sabes por qué estás batallando con tus hijos? Porque tú quieres que tus hijos hagan tu voluntad. Y Dios no te los dio para que ellos hagan tu voluntad. Dios te los dio para que hagan la voluntad de Él. Entonces, más yo que tú le preguntaba a Dios, Señor, mira, yo soy un poquito cerrado. A mí me cuesta mucho aprender tu voluntad. Entonces yo lo que te pido, Señor, es que voy a estar yendo a la iglesia cada 8 días a cada culto por 5 años hasta que me reveles bien tu voluntad.
No voy a fallar a ningún servicio hasta que yo sepa tu voluntad. Pastor, ¿será la voluntad de Dios que yo deje al viejo ese que tengo? Vente al culto y aquí vas a oír, Dios te va a decir, déjalo, va a decir, o aguántese. ¿Será la voluntad de Dios que yo me case con ese chango? Véngase aquí. Aquí Dios te va a revelar su voluntad. Amén. Para tus hijos, para tu vida personal, para tu familia, para tu futuro, para todo lo que quieres, Dios te va a decir exactamente. Y si te vas por ese camino, hermano, mira, gloria al Señor. Si le das por donde tú quieres, muchos de nosotros ya hemos venido, ya hemos escuchado, le has dado por donde tú quieres. ¿Y cómo te ha ido? Amén. Bueno, entonces eso es lo que vamos a aprender. Esa es la carta a Filipos, amén. Vamos a seguir aprendiendo de esta carta. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, bendice la vida de mis hermanos, gracias por todo lo que haces en nosotros. Concédenos el seguir adelante y conocer mejor tu voluntad. En nombre de Jesús.